están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Voces Sloan. Y estamos bien contentos porque ahora estamos en la bella ciudad de Sinaloa, específicamente en Mazatlán. Y estamos en una firma de arquitectura en la cual la verdad estamos muy contentos de estar aquí. Y estamos con dos personalidades importantes, que son el arquitecto Javier Hidalgo, que eres el fundador y el director de la firma, y también estamos con Luisa Bernal, que eres la jefa de taller. Muchísimas gracias por darnos este espacio, es su tiempo, y como siempre digo, esto es un sencillo homenaje para ustedes, un reconocimiento, porque gracias a ustedes aportan un granito de arena a esta ciudad y que este país sea un país de calidad y mejor. Entonces, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Y bueno, pues para empezar a platicar, siempre me gusta empezar hablando un poquito de historia, de su experiencia. En tu caso, Javier, eres egresado del Tecnológico de Monterrey, del Así Campus es. Monterrey, pero eres de Monterrey y estás ahora en Mazatlán, fundas Archi Arquitectos aquí en la ciudad de Mazatlán. ¿Cómo ha sido esta experiencia profesional? ¿Cómo llegas aquí a Mazatlán? Mira, fíjate, de hecho, yo nací en el DF, yo soy chilango, pero ¿qué tal? Mi papá también arquitecto, pero más que nada se desarrolló como constructor, y él emprendió, después de trabajar muchos años en la Ciudad de México, abre su oficina aquí en la Ciudad de Mazatlán, o esos eran sus planes. Entonces se vino primero, se incorporó al despacho de un pariente de él, estuvo unos años en lo que ya se independizó, y por eso es que caímos aquí en Mazatlán. Me vine yo creo que desde los 6 años, 5 o 6 años, entonces ya soy prácticamente mazatleco. Y pues bueno, por mi papá pues siempre tuve esa inquietud de ser arquitecto. Más que nada la familia de mi mamá es de la ciudad de Mérida. Entonces, habían veces que nos íbamos por carretera de aquí hasta Mérida, porque la familia de mi papá, haciendo del DF, entonces hacíamos paradas técnicas, ¿no? Al DF, y del DF a Yucatán. Entonces, en esos viajes que hacíamos familiares, a mi papá le tocó construir mucho en el sur de México, arriba de la Ciudad de México hasta Yucatán. Entonces era increíble cómo de repente pasábamos por poblados inclusive. Me decía, mira hijo, ese palacio municipal me tocó a mí construirlo, o en este pueblo yo puse la red hidráulica o sanitaria. Entonces yo creo que eso tangible y hasta a veces era sorpresa, o el darte cuenta que en un lugar remoto puedes dejar esa pequeña huella, y el tiempo que dura, ¿no? Aparte, creo que eso era lo que más me motivó a más o menos estar interesado en la arquitectura. Y él básicamente se dedicó a construir obra pública aquí en Sinaloa, obras para Pemex, en ese entonces CAPSE, que era para las escuelas públicas, mucha infraestructura. Entonces, como decido estudiar arquitectura, y me inscribo en el TEC de Monterrey, y ahí es donde hice la carrera. Y a partir de mi cuarto semestre, que regresé aquí a Mazatlán de vacaciones, mi papá pues, le estaba batallando ahí un poco, y yo ya le había dicho que si me ayudaba a entrar a algún despacho para aprender. Entonces entro a un despacho, Grupo Bastidas, donde me dan la oportunidad de hacer pues, una especie de prácticas o trabajo de verano, y veía ahí un poquito que se le estaba atorando la carreta a mi papá, y le digo, ¿sabes qué? Me gusta esto que estoy haciendo, ¿por qué no me quedo un semestre? No pasa nada, luego lo recupero, y sirve que aprendo también. Y lo entendió, y también me siguió ahí, me dio la oportunidad de poderme quedar un semestre. Y ya después que termine ese semestre, regreso otra vez a la universidad, y sí recuperé el semestre que me quedé, llevé sobrecarga. Y a pesar de ello, todos los veranos y todas las vacaciones que venía, trabajaba aquí, llegaba a saludar a mis amigos de la oficina y me decía, ¿a qué vienes? ¿Vienes a quedarte dormido todo el día o a chambear? Y no, pues si hay oportunidad adentro. Y a pesar de todo esto, cuando regresé a Monterrey, yo siempre pensé que me iba a quedar ahí a trabajar. La verdad es que a principios de los 2000, finales de los 90, Mazatlán estaba viviendo una época súper difícil. A nuestros padres les tocó una época difícil en la que pues, no se movía la economía. Yo iba y venía a Monterrey y era nula la construcción inclusive que había aquí en Mazatlán. Entonces, por eso yo en mi cabeza creía que me iba a quedar en Monterrey. Y lo que sí, una vez platicando con el director de la carrera, un amigo guatemalteco le preguntó al director que pues veíamos muchos buenos despachos en Monterrey, como Landa, como Lenoir, etcétera.
y pidiéndole el consejo que qué despacho deberíamos de tocar la puerta, y me acuerdo que le contestó, le dice, vete a donde te conozcan. Entonces, de alguna manera eso también dejó ahí la inquietud. Cuando yo regresé a Mazatlán para mis últimas vacaciones y ya ser profesionista, para mi sorpresa con aquel despacho que iba yo a hacer mis trabajos en vacaciones, pues me hicieron una propuesta muy interesante de trabajo, me ofrecieron hacerme cargo del departamento de proyectos, querían posicionarlo, era una empresa muy posicionada como constructora, pero más no como proyectistas, entonces me ofrecen yo desarrollar esa área, y la verdad pues estaba tentadora, y siempre me cuestioné si había tomado la mejor decisión siempre en que estaba ahí, o veía cómo otros compañeros de la carrera crecían por otros lados, y siempre me cuestionaba si había tomado la mejor decisión, y ahora, como decía Steve Jobs, que uno de los puntos hacia atrás, ya estoy segurísimo que fue la mejor. Sí, porque ya nos tocó, gracias a Dios, Mazatlán, de 10 años para acá, el cambio ha sido enorme. Lo pueden ver con una ciudad ya más actualizada, mucho movimiento, y pues de alguna manera pues somos parte de eso, como comentas. Hemos también tratado de hacer ciudad, tanto con los proyectos personales que hacemos como los proyectos de espacio público. Y pues bueno, así es como caí aquí a Mazatlán de regreso. Qué Eso maravilla. es por mi parte. Luisa tiene otra historia más. Luisa, platícanos. Pues yo soy venezolana y estudié en la Universidad Simón Bolívar en Caracas. Okay. Cuando terminó la universidad, pues un tiempo trabajando y decido ir a España a hacer posgrado. Haciendo mi posgrado, pues conocí un mazatleco y es como estabas destinada sí, también. es como terminó aquí en México, y pues estando acá un año nos invita, mi esposo también es arquitecto, y Javier nos invita a colaborar en un proyecto de Ciudades Hermanas. Hicimos la colaboración, y cuando empieza la obra de Ciudades Hermanas, entonces Javier me invitó a participar aquí y estar en el proyecto durante el tiempo de la construcción, y pues aquí seguimos. Padrísima historia. También estabas destinado a llegar aquí y vivir en Mazatlán. Así y es. Bueno, se funda H Arquitectos en el 2009. Sí, yo estaba, pues como te comentaba, trabajaba en esta empresa, y en el 2009 pues te toca tomar la decisión más difícil, que era una empresa que yo quería mucho, que la verdad yo ya me veía profesionalmente desarrollándome en esa empresa. Sin embargo, pues esto mismo me recordó para lo que entré a la carrera, ¿no? De hacer, yo creo que el sueño de todo arquitecto, tu propia firma, o por lo menos en esa búsqueda, ¿no? De cómo hacer arquitectura para la ciudad. Y pues tomo la decisión de independizarme. Me independizo en el 2009 y empiezo H Arquitectos, y ya pues vamos a cumplir 15 años. 15 años. Primero empecé, pues bueno, me salí y estuve 6 meses, todavía era Javier Hidalgo ahí medio un poquito entre freelance y empresa, pero ya oficialmente yo considero aquí, empezamos aquí en esta misma oficina, ya el siguiente año van a ser 15 años. 15 vamos a cumplir 15 años. O sea, realmente es un despacho, una firma joven, pero pues bueno, ya con toda la experiencia y con toda la historia y currículum de vida, pues bueno, ya los hace con amplia experiencia, ¿no? En el segmento y en el ramo de la construcción y de la arquitectura y de todo esto, ¿no? Sí, ya van unos kilómetros ahí recorridos. Exactamente. Bueno, ¿cuál sería su diferenciador más importante? ¿Qué es lo que distingue a H Arquitectos de otras firmas o de otras compañías? Todas tienen un estilo, todas tienen valores, todas tienen una línea que seguir, ¿no? Pero ¿cuál es lo que a ustedes qué los diferencia? Bueno, yo en lo personal creo, algo lo que comentabas, primeramente pues no creemos ni en modas ni en estilos. Entonces yo creo que ese pecado es lo primero que cae en el 98% de las oficinas en Mazatlán, que pues están viendo esas modas o tendencias, entonces automáticamente tienen caducidad sus obras. Claro. Nosotros al contrario tratamos de no seguir ni modas ni tendencias, y únicamente nos gusta explorar tanto los materiales como las formas. Entonces, y no es por buscar una identidad propia, yo creo que al contrario,
parte de nuestra metodología es mucho la escucha con el cliente. Entonces lo que hacemos, tratamos de aterrizar estas ideas que pueden caer a veces hasta en modas, por así decirlo, pero de alguna manera nuestra labor es aterrizarlo y alejarnos de esa moda para convertirlo, yo creo que en un lenguaje único y de carácter propio, que tenga su propia alma, ¿no? Entonces buscamos con las construcciones de nosotros, siempre trabajamos con un material, hacemos honor a ese material, entendemos el material, las formas que generamos se generan a través de las posibilidades que nos dan los materiales, y esto nos ayuda a crear este tipo de arquitectura más única. Ahora, hoy en día lo platicamos mucho, las casas, tú pasas por cualquier casa y parecen muestrarios de recubrimientos y materiales. Entonces trabajamos muchísimo con materiales naturales. Esto también nosotros venimos al principio trabajamos mucho para retail y nos dimos cuenta que si bien cuesta mucho hacer las obras, cuesta más mantenerlas. Entonces el utilizar excesos de pintura o materiales que no te van a durar o van a pasar de moda, cuesta más. Entonces cada vez decimos que aquí en la sala de juntas hay menos mármoles y materiales estos lujosos o tecnológicos, y cada vez vamos más a lo natural. Barros, ladrillos, piedras naturales. Y eso es por un lado. Y por otro, el paisaje es parte muy importante de la arquitectura que nosotros generamos. Siempre decimos, no diseñamos una ventana para que se vea bonita la fachada, ¿no? Diseñamos, en lugar de afuera hacia adentro, como hacen la mayoría erróneamente, diseñamos de adentro hacia afuera. Ponemos una ventana y diseñamos lo que vamos a ver a través de esa ventana. Claro. Entonces, estas líneas a veces que hay entre exterior e interior, tratamos de borrarlas e integrar el paisaje y que sean parte de la misma casa, ¿no? Y aquí, por ejemplo, Luisa tiene especialidad en bioclimática y pues no sé, los patios, por ejemplo, ¿no? Sí, siempre tratamos de trabajar con lo que nos está rodeando en la vivienda, ¿no? Y que la vivienda responda de una manera sincera al entorno. Y como dice Javier, esa relación con el cliente hace que sea imposible que dos proyectos sean iguales, porque así como diseñamos nosotros, invitamos al cliente que diseñe con nosotros. Claro. Entonces, entre todos, pues vamos... Ser partícipe también, porque al fin de cuentas él es el cliente y es su proyecto, ¿no? Es para él. Y a mí me parece que el tema de la arquitectura, que bien lo mencionabas tú, yo creo que uno de los objetivos es que sean atemporales, o sea, que uno pueda pasar y decir, bueno, ¿cuántos años tiene este edificio o esta casa o este museo o lo que sea? Y que no pase el tiempo por él, ¿no? Que se vea siempre como nuevos. Yo creo que ese es parte del reto, ¿no? Sí, así es. Y también esa participación del cliente hace que él desarrolle un sentido de pertenencia, o sea, si bien es su casa, pero todavía es más de él, porque casi que él fue partícipe, ¿no? Del diseño y de toda la idea. Exactamente. A mí siempre se me ha venido, o sea, ahorita que estoy aquí en Mazatlán, a diferencia de otros lugares donde he estado, que es ciudad, en donde no hay mar, varía el diseño arquitectónico cuando se encuentra en un lugar o en una ciudad que está a nivel del mar, a diferencia de otras en donde no hay mar. ¿Varía el concepto de diseño? ¿Qué pasa con los materiales? O no sé. Sí, debería de ser bien marcado. Por ejemplo, en el tema de Luisa, aquí el tema, y ahorita lo están viviendo, el tema de la temperatura, del calor, eso en automático te arroja ya, hay unas líneas prediseñadas desde considerar el asolamiento con estos grandes volados para protegerte del sol. Buscar los vientos para eliminar la humedad, que la humedad es un tema aquí en Mazatlán. Los árboles, por ejemplo, esto que nos alejamos de la alta tecnología, en lugar de poner un cristal con low-wi, toda la tecnología, esta ultravioleta y lo que sea, pues mejor poner un árbol. Entonces, y también creemos que el arquitecto debe de hacer eficientes los recursos. Entonces no tiene mucho sentido ni traer una arquitectura, por ponerle un nombre escandinavo, y quererla hacer igualita aquí con el cliché de lo formal, porque no va a responder a las necesidades. Ahí pues tenemos a lo mejor climas fríos y aquí cálidos, entonces seguramente no responden nada. La arquitectura tiene que darse al responder principalmente a los climas o todo este contexto desde climático y contextual, etcétera. Y también los materiales, trabajar con los materiales locales
y buscarles una forma para aplicarlos, o traer sí materiales que te ayuden, por ejemplo, el uso de barro, pues aquí es muy bueno por la frescura de las piedras, de las tierras, entender eso de los materiales, ¿no? Sí, sí, porque si no, lo que trae es complicaciones para el cliente. Claro. Sí, por ejemplo, a mí me encanta una estructura metálica, pero nada hago yo aquí proponiéndola si sé que el cliente va a estar peleando con el salitre todo el año. Entonces, de eso se trata. Tocando ese tema, justo veníamos platicando el hotel en donde estamos hospedados, que de repente es un hotel pues, de 5 estrellas, y de repente uno acciona el aire acondicionado, pero de repente empieza uno a sentir que hay como filtraciones de agua y de repente el piso está mojado. O sea, yo creo que ese tipo de detalles son tan importantes considerar si va a ser una edificación a nivel del mar o no, ¿no? Claro. Hasta ese más mínimo detalle es importante, ¿no? Y por ejemplo, hablando de temas sustentables, sabemos todos que pues, la construcción es uno de los segmentos que más carbono emite al medio ambiente, ¿no? Su huella de carbono hay que estarla cuidando. En este tema, y que es algo que me encanta, porque ya lo comentaron, de que utilizan materiales locales, ¿qué es lo que hacen ustedes como firma y que aportan ese granito de arena para dejar una no tanta huella de carbono en el ambiente? Pues yo creo que es eso, ¿no? El poner el ojo en el detalle y considerar estos elementos para la arquitectura, porque si no los consideras, pues tienes que combatirlos entonces con más tecnología y cosas por el estilo, ¿no? Si yo no estudio bien cómo es el asoleamiento de mi casa y hago que la sala esté soleada todo el día, entonces significa que voy a tener que poner un aparato de aire acondicionado mucho más grande para resarcir lo que no hice con la arquitectura. Exactamente. Y esa es nuestra principal preocupación. Sí, algo, por ejemplo, que yo creo que más del 90% de nuestros proyectos de toda escala trabajamos mucho con los patios. Y esto el tema, decimos que el aire acondicionado a estas nuevas generaciones nos hizo tontos porque al no tenerlo antes era el sentido común, por eso las casonas de techos altos, patios centrales, corredores, puertas entre habitaciones, que de alguna manera se abrían ventanas sobre las puertas para no interrumpir la corriente de viento. Entonces, lo que tratamos de hacer nosotros es siempre cuidar estas ventilaciones cruzadas a través de los patios, por ejemplo. Número uno, generamos vistas más íntimas y uno puede controlar esas vistas. Y número dos, pues no importa qué tan grande es el ventanal que pones, si tú no le pones una salida, pues no te va a entrar el viento. Entonces aquí ocupamos que se generen esas ventilaciones cruzadas y principalmente por el tema del aire acondicionado, porque no es lo mismo accionar el aire acondicionado cuando tienes acumulado una acumulación de aire caliente. De aquí a que lo enfrías es fuertísimo lo que está esforzándose el equipo y trabajando y generando, contaminando. En cambio, si tú generas una ventilación que, como en los coches, ¿no? Abres el quemacocos, sale inmediatamente el aire caliente, entra el nuevo más fresco y es más rápido enfriar. Igualmente las viviendas que hacemos, o sea, tratamos de generar eso para hacer más eficiente pues ya ahora sí el apoyo ya tecnológico que es el aire acondicionado, por ejemplo. Claro, y esta parte, ¿cómo la tratan con sus clientes? Pero yo creo que ese es un chip que tanto los clientes como ustedes, obviamente, como arquitectos, ya es el tema de sustentabilidad, es un tema viejísimo y arcaico, pareciera nuevo, pero realmente es un tema que tiene muchísimo tiempo. Entonces, sus clientes, ¿cómo aceptan este tema? ¿Cómo conviven con este tema? Mira, yo creo que cada vez la gente también viene ya más acostumbrada, incluso ya hay clientes que te piden temas de reciclado de agua, por ejemplo, todo el tema de la energía solar ya está muchísimo más entendida, ya es más accesible también al costo, entonces cada vez, ¿no? Como que de poquito en poquito lo vas incluyendo dentro del proyecto. Y la gente lo entiende. Muchas veces es un tema de dinero, o sea, porque a veces estos sistemas implican una inversión más grande al principio, pero también es entender que la recuperación económica es rapidísima. Seguro, claro. Y ya cada vez más gente lo entiende así y lo piden incluso.
Claro, y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, ¿no? Hay proyectos que, ya hablaremos de esos proyectos que la verdad me gustaron mucho cuando los estuve viendo, el Parque del Cielo y que, ¿no? Hay proyectos en donde, por ejemplo, los arquitectos entregan un proyecto y por ejemplo, la naturaleza es parte de ese paisajismo que ustedes mismos dicen, ¿no? Pero a lo mejor y lo entregan y que con las plantas chiquitas y que con el paso del tiempo la naturaleza hace su trabajo y es una belleza, ¿no? Sí, sí. Sí, Entonces, ¿cómo integran esta parte ustedes del cuidado de todo lo que tenemos de medio ambiente, de la naturaleza, de las plantas, de los árboles? ¿Cómo lo cuidan ustedes en sus proyectos? Algo que yo creo nos ha ayudado ya hoy en día mucho es el haber tenido la suerte de que algún cliente ya nos dio la oportunidad de hacerlo que al principio seguramente era muy ajeno. Uno de estos casos es el desarrollo del cielo. Y ahí lo vas a ver, ya luego platicaremos un poquito cómo nace todo esto, pero que tengan esa oportunidad y ya ahora ya es algo tangible para la ciudad. Entonces ya es muy fácil para nosotros decirle a un cliente, mira, algo como esto es lo que queremos lograr en tu escala, ¿no? Ya sea escala más pequeña o más grande. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando en un proyecto que lo inició otro arquitecto, nosotros lo retomamos y ellos tenían una conceptualización muy formal, es una plaza comercial, muy formal, con espejos de agua, estos espejos de agua así como fuentes, como casi albercas de gigantes. Las Vegas gigantes y bueno, unas grandes explanadas con algunos árboles y nosotros esto lo convertimos completamente a esta idea de hacer un paisaje mucho más natural, con los paisajistas que trabajamos, el tratar de imitar a la naturaleza y que sean lugares donde uno se sienta con mucho mayor relación a algo natural, a que acabe siendo un paisaje artificial tipo Versalles o estas jardines de mamás de los 80s, así, con los setos perfectos y todo cuadradito. Claro, sí. Entonces, ya hoy en día, como ya tenemos más ejemplos de esto, es más fácil comunicar estas imágenes y que puedan entender a lo que nos referimos. Al principio pues era más difícil porque en específico ese tipo de paisaje es muy difícil lograrlo con una imagen virtual, o sea, no le hace justicia, es bien diferente. De hecho, por ejemplo, con el cielo, una de las estrategias que hicimos, nunca salimos a vender con renders. Fue un reto que hicimos porque decíamos, es que un render no te va a transmitir lo que como arquitectos y paisajistas queremos lograr con el diseño, y fue el reto, lo hicimos y funcionó. Entonces, porque sí puedes distorsionar esa idea que tú tienes, o la gente puede que no le entienda al ser tan ajeno. Pero hoy en día, pues ya esto, o también la gente que se acerca con nosotros, pues ya sabe un poco cómo trabajamos, la manera en que le hacemos honor a los materiales, cómo los materiales, hacia dónde los llevemos, y ya buscan eso también. Oye, quiero algo más particular, que no se ve igual que todo lo que están haciendo todo el mundo, y eso nos ha ayudado mucho. Y también pues el explicarles, creo que lo entienden, y no discursos tratando de vender una arquitectura formal, como les decimos, para nosotros la estética es completamente secundario. Aunque sí es importante, lógico, tiene que estar bello lo que hacemos, pero lo principal va más allá, es más cómo se va a vivir, cómo va a responder a toda la experiencia del sitio, las atmósferas que vas a generar y todo esto que hemos platicado, cómo te integras a la ciudad, cómo haces ciudad en los proyectos macros, y también esta conciencia sustentable, ¿no? Y cómo le devuelves también a esa ciudad esta parte verde, esta parte de naturaleza, esta parte de sentirse en un ambiente natural, ¿no? Porque cada vez más, desafortunadamente, digo, aquí no lo veo, Mazatlán está en crecimiento, pero por ejemplo la Ciudad de México cada vez ve uno edificios más altos y la ciudad se va volviendo más gris, a pesar de que el paisajismo también está recobrando importancia, pero es una ciudad gris, ¿no? Entonces, de esta forma, de lo que ustedes nos están platicando, le devuelves esta parte bonita de naturaleza, de ambiente a una ciudad, ¿no? Sí, así es. Y de alguna manera también, digo, el tener oportunidad de trabajar con esta visión en proyectos macros, pues de alguna manera también contagias a los nuevos arquitectos o a otros despachos, y ya empiezas a ver eso que trabajamos aquí en la oficina, que lo empiezan a adoptar en otros lados. Y está padre, inclusive hasta administraciones, nos ha tocado mucho con diferentes administraciones trabajar en el espacio público, y ha sido un tema siempre el paisaje que hemos tratado de implementar, y han habido administraciones
que empiezan a adoptarlo y pues bueno, el sueño de nosotros es que algún día que a lo mejor sea un referendo de Mazatlán, el tema del paisaje, ¿no? Que no sea el mismo paisaje que están haciendo en otras ciudades, sino que se haga de una manera más consciente. Y yo creo que va en buen camino, ¿no? O sea, Sí. yo veo a mi alrededor, digo, de años atrás que yo venía a Mazatlán, es un abismo de diferencia, cómo ha crecido para bien Mazatlán, ¿no? Sí, Sí. la verdad que se ha cambiado mucho. Arquitectónica. Sí. Comentabas tú, Javier, que son un equipo multidisciplinario, no solamente es la arquitectura como tal, sino que intervienen otras disciplinas. ¿Cómo generan esta sinergia entre estas áreas multidisciplinarias? Mira, algo que sí está bien padre y tenemos la suerte que construimos lo que diseñamos, tenemos constructora. Entonces, los materiales o la arquitectura no queda únicamente en teoría o en papel, sino que la llevamos a cabo, inclusive los ejercicios o las experimentaciones que hacemos con materiales literal, las hacemos nosotros desde tierra pisonada, por ejemplo, el ir como equipo de arquitectura y empezar a hacer las pruebas y las muestras del material. Hay mucho diálogo entre el equipo de construcción con nosotros y ya el equipo de constructores, aunque hay varios son ingenieros, ya son más arquitectos a veces que uno, que ya entienden el detalle y lo más importante, el por qué hacemos ese tipo de detalles. Entonces ya inclusive ellos detectan detalles a veces antes que nosotros, pero ya bajo esto, ¿no? Y también cuando trabajamos los proyectos grandes es entender que no somos todólogos, ¿no? Entonces buscamos a los mejores en cada uno en su área para que participen con nosotros en el proyecto. Claro, qué maravilla. Así con los paisajistas, por ejemplo en Chequina, que quisimos hacer una alberca, una ecoalberca, entonces una alberca natural, buscamos ayuda de expertos en permacultura y todo eso. Claro, pues sí, eso es lo importante. Y lo que mencionábamos, el trabajo en equipo, creo que es lo más valioso. No es el arquitecto, sino que es todo lo que hay como trabajo de equipo, ¿no? Sí. No, yo creo que por necesidad los arquitectos o nos forman, a veces malentendemos y creemos que tenemos que ser todólogos, ¿no? O veo muchos compañeros que el mismo arquitecto la hace de interiorista y la quiere hacer de paisajista. Exactamente. Y yo creo que si bien lo que te da la formación como arquitecto, cuando me preguntan qué diferencia hay entre ingeniero y arquitecto, les digo que el ingeniero sabe mucho de una cosa, el arquitecto sabe un poquito de todas. Entonces, pues esto a veces malinterpretado, pues creemos que como sabemos un poco de paisaje, ya somos paisajistas, ¿no? Entonces digo, sí sabemos algo, pero hay quienes tienen la completa formación y entender que si hay una línea y donde tú estás y para que el proyecto de verdad sacarle el máximo potencial, pues ese es hacer equipo, como dice Luisa, hacemos equipo con grandes diseñadores de interiores que sabemos que no hay manera que les lleguemos a eso tan grande que hacen y al final le acaban poniendo la cerezota a lo que hacemos, grandes paisajistas, inclusive a veces estas colaboraciones con arquitectos que admiramos. Nos ha ayudado también, por ejemplo, algo muy curioso, con la constructora, por el hecho de ser arquitectos, grandes arquitectos que admiramos, si llegan a tener algún proyecto aquí, nos acaban contratando para hacer sus obras. Entonces hemos tenido la suerte de trabajar con arquitectos como Macías Peredo, como con Bernardo Pozas, Agustín Landa, Betaller, o sea, y eso pues al final del día es un aprendizaje que casi pagamos por tenerlo, ¿no? Claro, y eso enriquece y te das cuenta que hay muchísimo por aprender. Entonces, el mayor aprendizaje, pues, hay que juntarnos con los especialistas, los grandes, claro. Y eso te forma, ¿no? Por supuesto. En lugar de hacerle al todólogo y querer ahí inventar. Sí, no, yo creo que algo se queda siempre a medias cuando uno trata de hacerlo todo, ¿no? Para eso se rodea de los especialistas. Y hace más rica la práctica porque todos los proyectos te entusiasman. Exactamente, y lo que aprendes, ¿no? De cada una de esas personas que son expertos en cada una de sus áreas, ¿no? Así es. Y hablando, por ejemplo, de la tecnología, o sea, todo debe de evolucionar definitivamente, y lo mismo la arquitectura. ¿Cómo aplican las nuevas tecnologías? Me imagino que hay nuevas tecnologías en este área, en este ramo profesional. ¿Cómo lo aplican ustedes? Por ejemplo, tú decías, hablaban de los paneles solares, ¿no? ¿Qué otro tipo de tecnologías utilizan para realizar sus proyectos? Bueno, ahorita en proyectos yo creo que lo más nuevo ha sido que ya dimos el brinco del AutoCAD al Revit, que ya
lo que es la tecnología BIM. Y bueno, estamos todavía aprendiendo, pero ya dimos ese paso. Exacto. Todo mucho, pues cada vez más te lo piden, la automatización, por ejemplo, ¿no? También. Claro. Automatización, el tema, por ejemplo, de energías alternas como paneles, ya ahorita pues ya te piden también desde los conectores para los automóviles eléctricos. Hemos trabajado ya con varios proyectos para separar también las aguas, ¿no? De alguna manera pues son sistemas, separar aguas jabonosas, aguas negras, biofiltros, lo que comentaba Luisa, hicimos primero una alberca natural y ahorita estamos trabajando con un biolago donde también se están utilizando humedales, ¿no? Para filtrar aguas de un restaurante, por ejemplo. Todo esto pues está bien padre y dentro también de lo que sí aprovechamos mucho la tecnología, por lo mismo que te platicaba que estuvimos en retail, nos dimos cuenta de lo importante que es el contar con equipos eficientes, ¿no? En este caso, por ejemplo, con Sloan hemos trabajado por también en el uso rudo. Nos dimos cuenta, por ejemplo, yo veía que en Estados Unidos muchas de las obras que yo iba, empezaba a ver mucho la marca Sloan, lugares como Starbucks, lugares como de alto tráfico y muy concurridos. Y pues ya tuvimos la oportunidad de empezar a trabajar y te das cuenta que esa es la gran diferencia. Entonces de nada te sirve hacer una obra muy bonita y todo, que al final del día ya en su operación empieces a generar ciertos problemas o equipos que no te están respondiendo como deberían de ser, o tener que cambiar piezas o de repente cambiar todo el equipo porque no hay refacciones. Entonces yo creo que más que lo tecnológico en el sentido de que se vea ultramoderno, más que nada es en equipos eficientes, en la eficiencia de, como decíamos, la labor de nosotros es ser eficientes todos los recursos económicos, materiales, de sistemas, de equipos. Entonces yo creo que esa parte sí es muy importante. Igual la autonomía o la automatización de los proyectos no es por el simple gusto de que voy a prender la luz del baño con mi celular, sino porque esto te hace eficiente. Oye, ya voy a llegar, se puede ir prendiendo poco a poco mi aire acondicionado, llego y ya no lo obligas a que con turbo te enfríe, las luces se prendan y apaguen a cierta hora, pero también para mantener el ahorro de energía. Entonces yo creo que más que nada sí creemos en la tecnología, pero en ese sentido. Enfocado a esa parte, ¿no? La parte de la eficiencia, que creo que es el objetivo principal, ¿no? Digo, bueno, yo vivo preocupada por qué le estamos dejando a estas futuras generaciones en cuanto al planeta, al medio ambiente, el ecosistema, que cada vez nos los estamos acabando, ¿no? Pero estos pequeños esfuerzos suman. Ahora, tú mencionabas acerca del escuchar al cliente, que eso es algo que me parece muy interesante, que es parte de su proceso, de su metodología. ¿Cuál es la metodología? Digo, no paso a paso, ¿verdad? Pero ¿cuál es ese proceso que siguen para llevar a cabo un proyecto de escuchar al cliente, que es la pieza principal, yo creo, ¿no? Así es. Pues yo creo lo que siempre le decimos al cliente, que yo creo que por eso, creemos que por eso todas nuestras obras son muy diferentes una a otra, porque le decimos, creemos en la arquitectura como un servicio, no un producto. Si no fuera pues yo creo que esta fórmula ochentera, ¿no? del arquitecto como marca, no creemos en ella, digo, porque son otros tiempos, ¿no? Sí, sino más bien el sí escucharlos y el tratar de aterrizar sus ideas y llevarlas dentro de la teoría de lo que creemos nosotros, nos lleva de verdad por caminos que ni nosotros nos imaginábamos que íbamos a llegar. Y eso es lo padre, ya hasta nosotros lo entendimos. O sea, ya, como dicen, ya nos ponemos flojitos y cooperando porque sabemos que nos va a llevar a un lugar que por decisión propia no llegaríamos, ¿no? Por ejemplo, yo en lo personal soy medio miedoso con los colores. Y de repente el cliente te pida y te empuja y te potencializa a esa búsqueda. Y ya cuando ves el resultado final de que, híjole, no lo hubiera hecho yo, pero qué bueno que lo hicimos, ¿no? Y ves este resultado padrísimo. Claro. Y eso yo creo que parte de la metodología, ahorita voy a dejar a Luisa que lo explique un poquito más a detalle, pero en general, escuchamos al cliente y literal, desde la primera reunión le decimos, vamos a olvidar de arquitectura de lo formal. Vamos a trabajar principalmente en la experiencia de lo que vamos a generar. Ya después nos mandarán todas sus imágenes de Pinterest y todo. Y es más, de hecho, al principio ni siquiera les decimos que no vamos a hacer chat hasta que pasemos esa etapa donde, ya entendemos cómo va a operar, qué experiencia queremos generar y todo, y ya después empezamos a ver la arquitectura.
Y bueno, eso nos ha llevado a esto, ¿no? No sé. Sí, Qué maravilla. un poco es preguntarles a ellos, bueno, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que sueñas? Ujú. Y eso nos va llevando y, o sea, en base a lo que nosotros interpretamos de eso, lo vamos llevando a él por un camino. Trabajamos mucho buscando que la arquitectura sea una experiencia, ¿no? Siempre les decimos, no nos gusta entrar a una casa donde abres la puerta y ya vistes todo, Ujú. sino que abres la puerta y te lleva a un lugar y tienes una vista y volteas para allá y tienes un remate y entonces Claro, sí. enseñándoles a ellos que el vivir la casa tiene que ser un cuento, ¿no? Que se va construyendo. Como una historia, ¿no? Exactamente. Y que esas historias, esos momentos son los que van a quedar en su cabeza. Exactamente. Y entonces, después de que pasamos esa etapa donde ya decimos, bueno, aquí está la casa que funciona para ti, según tus costumbres de cómo haces las cosas, cómo te mueves, qué necesitas. Entonces es que pasamos ahora sí a darle como un vestido, como dice Javier. Sí, un traje a la medida, ¿no? Y ya el vestidito es lo de menos, ¿no? Claro. Si es mármol o es barro, Sí. no importa porque la experiencia está en el espacio, no, Claro. no en el acabado ni... Definitivamente, sí, siempre que entras a un espacio, sea cual sea, siempre te genera una vivencia, una experiencia, un sentimiento, escalofríos o lo que sea, ¿no? Exactamente. Y eso es un gran reto, ¿no? Sí. Y Sí. intervienen tantos elementos alrededor para generar eso que, wow, es Es que increíble. eso le decimos al cliente, como dice Luis, le decimos, mira, al final del día lo formal es como un vestido. Si le pongo este vestido y no te gusta cómo se ve, pues nada más lo quito y le ponemos otro vestido hasta que esté el vestido que te gusta, pero en sí la esencia de la arquitectura ya está resuelta. Y también un espacio no debe de depender de la calidad de los materiales. Eso es otro que le decimos. Si este espacio depende que este sea un mármol Carrara o Calacata, pues algo está mal en el espacio, o sea, no debería de perder su esencia si esto es de barro, si es de mármol, lo que sea, o sea, en sí la arquitectura está en el lugar, no en el objeto. Entonces, eso tratamos de transmitir al cliente y lo entiende, entonces pues se da cuenta que en verdad así es la arquitectura. También yo creo que parte de este proceso, esta metodología, es también enseñarle al cliente, más bien no enseñarle, sino transmitirle cómo vemos la arquitectura y que él también lo adopte, y esto pues le genera también, como decía Luis, un sentido de pertenencia porque habla de su propia vivienda, pero con ese argumento propio y hasta tienen ya sus discursos y eso está bien padre. Claro, y forma parte de la personalidad de una persona, Así ¿no? Es es. como su extensión. Sí, No, de hecho así eso es. tratamos y es lo que les decimos, la casa tiene que hablar de ustedes, no de nosotros, si no Exactamente. todas serían pues bien aburridas todas iguales, pero sí hablar, y sí, tú ves las casas y digo, hay unas muy particulares que dices, pues yo jamás hubiera llegado hasta allá, pero dices, es que esta casa es esa familia, Es así esa, es, y la la labor de distingue. nosotros nada más darle orden a estas ideas y bueno, Qué sí, maravilla. darle cierta calidad en cuanto a arquitectura espacial y eso yo creo que sí es lo que, regresando un poco a lo que nos preguntabas, creo que sí nos hace característicos y diferentes a lo que muchos, hoy en día es bien triste, yo creo, las nuevas generaciones están más enfocados a las herramientas arquitectónicas más que a la teoría de arquitectura. Y también pues hoy hay una sobreestimulación de imágenes, ¿no? Con todo esto de Pinterest, las redes. Nosotros, pues Luis y yo lo platicamos mucho, nosotros sí era ir a la biblioteca y ver 2, 3 imágenes y de ahí hacer una historia, ¿no? Claro, claro. Y ahora lo tienen tan a la mano, pero caen en esta trampa que acaba siendo muy formal. Entonces empiezan a hacer arquitectura de imágenes o plagios, literal, vemos muchísimos plagios en la ciudad. Claro que sí. Y a veces bien delicado porque es el mismo cliente a veces que les dice, quiero esto, ¿no? Entonces también el arquitecto malamente cae, no trata de venderle de que, oye, bueno, entiendo lo que quieres, pero hay que llevarlo por acá. Entonces, sí vemos que está pasando mucho eso y más con las nuevas generaciones. Seguro. Y lo que están haciendo es como espejitos, ¿no? Pues sí se ve bien al ojo de cualquiera, pero pues alguien que está metido en el tema sí ves y te das cuenta de la afectación que estamos haciendo a las ciudades también. Claro, exactamente. Qué interesante, qué maravilla. Y bueno, a mí me encantaría poder tardarnos un par de horas hablando de tantas cosas, pero vamos a los proyectos, que la verdad a mí me encantan sus proyectos. Gracias. Aquí seleccioné unos que me parecen muy interesantes, que de hecho vamos a filmar un par de ellos.
uno que se llama El Cielo, también están en el Parque Ciudades Hermanas, que ambos proyectos ganaron tanto medalla de bronce como medalla de plata en una bienal, ¿no? No, es que es Ciudades Hermanas, es un parque, es un espacio público. Sí. Ese ganó medalla de plata. Medalla de plata. Y El Cielo, le pusimos ahí parque residencial, es un desarrollo urbano, claro. residencial, perdón. Ese ganó el mismo año medalla de bronce. Medalla de bronce. Sí, medalla de maravilla. bronce. Y también, por ejemplo, el Faro de Mazatlán, que ¿cómo fue este proyecto? Digo, yo he ido y me parece una maravilla el hecho de encontrarte al final de la montaña donde está el faro y luego caminas hacia un mirador completamente transparente que genera una experiencia, que era lo que platicábamos, una experiencia inmensa, ¿no? Sí, entonces, sí. También el restaurante de Panamá de Quintas, otro proyecto que vi que me encantó, el Colegio María Montessori, que tiene un diseño arquitectónico muy específico, muy triangular, sí. ¿No? Entonces, platícame un poquito, ¿cuál ha sido el mayor reto, uno de sus mayores desafíos? Yo sé que cada proyecto tiene su particularidad, tiene su reto y es maravilloso cada uno de ellos, pero ¿cuál ha sido el mayor desafío que han enfrentado ustedes? Mira, algo para mí que sí fue así parteaguas en lo personal y en las conferencias lo platico mucho. Como mi papá trabajó mucho tiempo para la obra pública, que era estas obras de gobierno, yo entendía eso como el urbanismo. Entonces, desde que entré a la carrera, pues a nosotros nos tocó una generación donde cada 6 años habían devaluaciones y habían, pues en la casa era cuando había y cuando no, sí, claro, y de que no me pagaron todo, y ya compró. Sí, claro. Exacto, nos tocó una época muy difícil, bueno, a nuestros padres les tocó una época muy difícil. Sí. Entonces les digo que si bien más o menos tenía yo claro por esto que me platicaba mi papá cuando veía obras, pues me interesaba ser arquitecto por eso, ¿no? Algo tangible, poderlo señalar, por así decirlo. Pero estaba más o menos seguro de querer ser arquitecto. De lo que sí estaba bien seguro es que no quería ver nada con el urbanismo. Porque no quería vivir eso que ya había vivido a través de mi padre. Y entonces desde que entré a la carrera tenía bien negado el urbanismo. Y no fue hasta, pues típico como arquitectos, entre colegas, platicamos mucho de ciudad y siempre pues, nos quejamos normalmente de las decisiones o los protagonistas lo que hacen en la ciudad. Y un día un grupo de 4 arquitectos y nosotros pues nos sentamos y dijimos que estábamos participando ahí en el Colegio de Arquitectos, de que oigan, pues ya se dieron cuenta, nomás nos quejamos, pues vamos haciendo algo, ¿no? Vamos organizándonos y hacer algo. Y aprovechamos en que estaban en campañas los futuros presidentes o candidatos a presidentes municipales y les tocamos la puerta y les presentamos un listado de proyectos que creíamos que necesitaba la ciudad. Tenía varios proyectos ahí y cuando gana uno de ellos, tuvimos la suerte que uno de sus asesores era un excelente arquitecto de la ciudad de Tijuana, nos mandan llamar y dice, oigan, fíjense que todos los que llegaron con nosotros llegaron pidiéndonos algo. Ustedes fueron los únicos que llegaron para ofreciéndonos algo. Y pues órale a trabajar. Entonces dice, queremos hacer un balneario en la zona norte de la ciudad. En ese entonces yo traía un discurso de que la ciudad debería de ser equitativa. Si le das al norte, le tienes que dar al sur. Y dije, ok, pero ¿qué tal? ¿Dónde se lo vamos a dar al sur? Y propusimos un espacio que estaba en abandono, que es la Carpa Olivera. Y él, por ser de fuera, no la conocía. Entonces fuimos a ver el lugar, le gustó. Y de los varios proyectos que traíamos, fue el primero que se hizo, la Carpa Olivera. Hicimos inclusive un colectivo que se llamaba el Colectivo Urbano. Éramos 5 despachos. Y para sorpresa de nosotros, este proyecto igual, ganó medalla de plata. Exacto, en una bienal. Fue la primera vez que ganamos un reconocimiento. Y cuando inauguraron, yo ahí seguía todavía medio, no queriendo seguirle mucho el rollo al tema urbano, pero me di cuenta que lo que yo pensaba que era urbanismo era infraestructura urbana, temas de ciudad de infraestructura, escuelas, tanques de Pemex, vialidades. Sí, todo lo que se involucra. Y el día de la inauguración de la Carpa Olivera, mi primera hija acababa de nacer. Entonces llegamos y estaba muy llena la zona, no había estacionamiento, y le digo a mi esposa, oye, hazme un favor, bájate para ver cómo está operando, tómale una foto, nomás quiero ver cómo está operando, ¿no?
Y en cuanto se baja, yo creo que no pasa un minuto y regresa y me dice, ¿sabes qué? No puedo, tienes que bajarte a ver lo que está pasando. Y era increíble como una intervención de 750 metros cuadrados, había cola para llegar a la alberca, la Carpa Olivera es una alberca en el mar, había cola para bajar y había, de manera lúdica, hicimos un pequeño tobogancito que da una vuelta y media, había cola para ese tobogán. Qué maravilla. Entonces, de alguna manera, lo tomé como un grito de la sociedad de esta falta y necesidad por el espacio público. Claro. A partir de ahí, y yo creo que mucho me sensibilizó mi hija, pues uno pues viaja y ve estos espacios y dices, chin, ¿por qué no hay ese tipo de espacios en mi ciudad? Y ya cuando empiezas a involucrarte te das cuenta que no es un tema de recursos, es un tema tanto de voluntades y seguramente hay las mejores intenciones con todas las administraciones, pero no se dedican a esto, no lo observan en otras ciudades. Entonces acaban haciendo lo mismo que ven en las propias ciudades. Quieren un parque, vuelven a hacer esta plazoleta de plancha de concreto. Quieren un parque, pues le ponen 3 resbaladillas y 2 columpios, ¿no? Entonces, claro. hace falta, por eso que es importante que nos involucremos. Y a partir de ahí, todos los proyectos que hemos hecho de la Oficina de Espacio Público han nacido aquí en una sala de juntas, no nos han mandado a hacer. Aquí lo platicamos de que, oigan, hace falta esto. Involucramos iniciativa privada para que paguen el proyecto ejecutivo. Y una vez con este proyecto ejecutivo, tengo un gran amigo, Emilio Goicoechea, que fue parte de la administración de Fox, fue secretario ahí con Fox. Un día platicando con él, me dice, mira, Javi, ¿quieres bajar recursos? Hazte proyectos de menos de 5 millones de pesos. Todo mundo puede bajar bolsas de 5 millones de pesos, así sea regidor, senador, diputado, quien sea te puede bajar. Entonces empezamos a hacer los primeros proyectos, los dividíamos por fases y eran pequeñas bolsas de 5. Entonces decíamos, ¿cuánto tienes? 15, mira, te alcanza de esta esquina con esta calle de esta esquina. Qué bonito. Entonces hicimos las primeras intervenciones en el centro histórico, hicimos un par de parques por allá. Cuando hicimos la Carpa Olivera nos dimos otra vez cuenta de lo que te decía. Si es difícil conseguir el recurso para hacerlo, es más difícil mantenerlo. Habíamos pensado hacer una concesión de una tiendita y habíamos platicado con un empresario de Mazatlán que se hiciera cargo de esa tiendita restaurante y que él salvaguardara la carpa. Y estuvo de acuerdo y dice, yo lo voy a cuidar, yo me encargo de las bombas, todo. Pero desgraciadamente en esa administración nunca se lo quisieron poner por escrito. Entonces dice, oye, Javi, ¿cómo me voy a comprometer? Voy a comprar todo este equipo y pues yo no sé si mañana me sacan. Entonces él acaba dándole la tiendita a su ayudante que lo tenía ahí en la tienda y pues ahí lo dejó. Entonces vimos cómo empezó a deteriorarse la Carpa Olivera y ha sido una historia ahí un poquito triste. Entonces entendimos que teníamos que generar mecanismos para hacer autosuficientes los espacios públicos que proponíamos. Así es como hacemos el Faro. El Faro nace, para que te des una idea, semanalmente era un tema del Faro muy local. Subían un promedio de 250 personas a la semana. Gracias a la intervención que hicimos, han llegado a subir más de 2,000 personas en un día. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Al final se nos ocurrió hacer este mirador, el que comentas, que con 20 pesitos iba a empezar a fondearse, iba a empezar a ser autosustentable. Y hay filas. A mí me tocó hacer fila para estar 4 minutitos, te tomes la foto, voltees a ver el paisaje y regrésate, porque la gente está abarrotada. Pues, y eso que hay que subir todo. No, sí, es el calor, los 153 metros. Pero vale la pena. No, y gracias a eso, no solo se mantuvo, creció el Faro. Se formó un patronato que hizo una excelente labor, que esos recursos compraron desde motocicletas para subir y hacer más poder tener apoyo, inclusive para gente que quedaba a mitad de camino, los capacitaba con temas de primeros auxilios, hicieron baños, lo fueron creciendo cada vez más y mejorando la calidad del Faro. Y gracias a esos 20 pesitos. Y al principio decíamos, oye, pues sí, yo voy a subir, pago 20, pero ya las siguientes veces ya nunca lo voy a volver a pagar. Y para nuestras sorpresas y gracias a las redes, resultó ser que cada vez que alguien lo subía, tenía que subirse al mirador para demostrar en las redes que lo había vuelto a subir. Entonces, la gente se ha subido como 1000 veces y siguen subiéndose y siguen generando recursos. Entonces, lo importante también de cómo la sociedad la haces parte de. Y que esa era una gran ayuda. Lo mismo hicimos con el Parque Ciudades Hermanas. Parque Ciudades Hermanas hicimos otro patronato y llegamos a un acuerdo con las autoridades que cualquier evento que se hiciera, si tú querías hacer la piñata de tus niños y hiciera 10, 20 personas, tú lo podías hacer y si querías dabas ahí una donación. Pero si hacías eventos más grandes,
se les cobraba y ese dinero iba directamente para la manutención del parque. Se llegaron a hacer festivales padrísimos, conciertos, y todos aportaban. Sí, en el aire libre. Se llenaba. Entonces, ese fue otro ejemplo de cómo, con patronatos, ¿no? Sí. Cómo generaban los espacios también su propio recurso para que se mantuvieran. Incluso el patronato incluyó a los vecinos, y los vecinos habían adoptado las jardineras, entonces cada quien cuidaba su... Y es que a fin de cuentas esta es tu ciudad, es en donde vives, ¿no? Y quieres verla bien, y quieres verla crecer, y quieres que esté bien. Entonces, qué padre que haya habido una respuesta así de la gente con estos proyectos, ¿no? Sí, sí. Qué orgullo y qué satisfacción han de tener, ¿no creen? Sí, todas tienen su historia. Claro. Pero al final si te das cuenta, como mucho les comentamos también ahí en alumnos o en conferencias, que no es que uno se sienta que es el mejor, nadie lo puede hacer, pero les digo, si no lo hace uno, no lo va a hacer nadie más. Definitivamente. Lo tenemos que hacer, lo tienen que hacer. Entonces, es nada más encontrar los mecanismos, cómo sí lograr que las cosas sucedan, y lo más importante, que yo creo que es donde le dimos al clavo, cómo hacer que también a quien en verdad son los protagonistas, que son por ejemplo las administraciones, cómo valoren eso que les das y que no termine en un escritorio. Entonces, ese camino creo que ya encontramos un poco esa fórmula de cómo lograr que las cosas sucedan. Y pues bueno, ahí hemos estado con el tema de ese espacio, y como te decía, pues yo nunca pensé que iba a estar en esto, y ahora me decías que es lo que más te genera orgullo. Yo creo que la verdad, digo, estamos muy orgullosos de todos los proyectos, la verdad, como dice Luisa, no importa la escala, para nosotros de verdad aquí en la mesa es igual de importante hacer un huevito así que hacer algo macro, le damos la misma pasión, pero como orgullo, y lo que creemos que más dejamos a nuestros hijos, o en lo personal a mis hijas, es el tema de espacio público, el tema urbano. ¿Cómo no? Maravilloso. Bueno, y ahorita que lo que tú dijiste de que les dices a tus alumnos, bueno, aparte de que eres conferencista, son expositores y han tenido publicaciones de sus artículos en revistas digitales a nivel nacional e internacional, ¿qué les dirían ustedes a las generaciones actuales? Quizás no de profesionistas de arquitectura, sino a las generaciones actuales y a las generaciones venideras en cuanto a la conciencia que tengan para nuestro planeta, para el mundo donde viven. Algo que nosotros comentamos mucho, que la calidad de vida no es de la puerta de nuestra casa hacia adentro, que es de la puerta de la casa hacia afuera. Y como generación, el empezar a entender y a valorar eso, y tratar de estimular y pedirlo para que una ciudad cada vez nos ofrezca más y mejores espacios. Ahorita, por ejemplo, yo veo, acabamos de tener una presentación de un desarrollo que estamos viendo ahí, si nos lo dan, y algo que platicamos es de que se quejan mucho que hoy en día los niños no salen a las calles. Sí. Les digo, yo creo que van a dejar de vender bicicletas porque ya no veo niños en bicicletas en las calles. Es cierto. Y le echamos la culpa a los videojuegos, por ejemplo. Digo, no, pues yo también en mi época habían videojuegos. Yo creo que el problema está como generación y como ciudad, el entender que tenemos que generar espacios atractivos para que salgamos de las puertas de nuestras casas. Los desarrollos hoy en día bien triste, porque a pesar de que tienen más seguridad de las que nos tocó a nosotros, pues nosotros jugábamos en la calle béisbol y no importaba si pasaban carros o estabas en una gran avenida, siempre había el que echaba aguas de que venía carro, y ahora no pasan carros en los desarrollos y no hay niños en la calle. Sí. Y creemos otra vez que los videojuegos, pero en realidad no se cuestionan cómo son esos desarrollos, no hay sombra, son unas planchas de concreto, las casas club no se te antoja para nada ir porque no tienen alma, no tienen, no son espacios naturales, no te invitan. Entonces la ciudad igualmente tenemos que, tanto desarrolladores como quienes estamos a cargo de proyectos de la ciudad, tenemos que entender eso, que debemos de empezar a ver la ciudad de otra manera, y si queremos que nuestros hijos no crezcan viendo la tele o videojuegos dentro de la casa, ¿cómo la vamos a hacer atractiva a la ciudad para que en verdad salgan? ¿Para quién estamos diseñando las ciudades?
estamos diseñando para carros y tráfico, vamos a tener carros y tráfico y por eso no pueden salir los niños en bicicleta. Los desarrollos que hacemos cada vez es más grande la calle y más chica la banqueta y cada vez más nulo el espacio, cuando debería de ser al revés. Debemos de empezar a hacer desarrollos con el menor impacto para el automóvil y no se va a acabar el automóvil, ni vas a tardar más en llegar, simplemente hacer las cosas de una manera más inteligente, mucho más humana y creo que el revalorar los espacios donde generamos el espacio de encuentro, el espacio donde hacemos comunidad, se han perdido las comunidades, no hay comunidad, no nos conocemos entre vecinos, cuando no te conoces entre vecinos no hay seguridad, no sabes si están robando una casa o se está cambiando de casa con una mudanza, es ridículo y vivimos en cotos cerrados y eso sucede. Hay más inseguridad en los cotos, yo creo ahora, pero es por eso, no estamos estimulando a hacer comunidad. Entonces yo creo que todo debería estar destinado a eso. A enseñar a la gente otra vez a ser ciudadanos. Claro, sí. El entender que la ciudad es tuya, o sea, no es del de al lado, es de todos, ¿no? Claro. Y yo creo que no va a estar tan difícil porque las nuevas generaciones, no sé, yo a veces creo que las entiendo y a veces no, pero sí siento que traen un chip ya de esa preocupación por el propio cuerpo, siento que incluso ahora son como más sanas, Sí, eso es cierto. Se preocupan por el ambiente, o sea, es algo que ya traen, entonces yo creo que es fácil, que Eso puede va a ser fácil favorecer. enseñarles a que se cambie ese chip, ¿no? Yo creo que es como una combinación, ¿no? Porque a veces sí hay que mirar un poquito hacia atrás, que era lo que hacían los niños antes y que tenían, como tú dices, esos espacios en donde podían salir y jugar y divertirse y ahora no. Exacto. ¿No? Ajá. Exacto. Y sí es cierto, ahora yo tengo hijos ya hombres, pero que pertenecen a una generación, a estas últimas generaciones, y sí es cierto, tienen ya ese chip integrado de que, a ver, no le abras tanto la llave, mami, o no sé, cuestiones relacionadas con el uso del agua, protección al medio ambiente, etcétera. Entonces eso favorece, ¿verdad? A que podamos construir un planeta mejor, ¿no? Sí. Me ha encantado de verdad platicar con ustedes. Muchas gracias. Seguramente haremos una segunda parte porque hay muchas cosas que podemos platicar. Ya iremos a visitar 2 proyectos de ustedes. Me encantó conocerlos y charlar y muchísimas gracias y que sigan los éxitos y como les digo, es un homenaje y es un reconocimiento muy sencillo, pero de verdad con mucho cariño a esta labor tan grande que ustedes hacen porque yo siento que es una gran responsabilidad que ustedes tienen sobre sus espaldas, darnos espacios en donde podamos generar experiencias y que aparte se vean bien, nos generen bienestar, porque ahora está este término muy de tendencia, muy de moda, el wellness y toda esta cuestión. O sea, tantas cosas que ustedes deben de tener en consideración para generar una bonita experiencia a las personas dentro de una ciudad y que generen el menor impacto al medio ambiente. Es una gran labor y los felicito. Gracias. Me ha dado gusto conocerlos. Muchísimas gracias. Espero platicar en otra ocasión y pues Igualmente, muchas gracias. muchas gracias. Y pues nosotros nos vemos en el siguiente episodio.